Momentos de reflexión con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. El devocional. Isaías capítulo 28, versículo 28. Nos dice: el grano se trilla, pero no lo triturará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. El pan se trilla. Muchos de nosotros no podemos ser usados para ser convertidos en alimentos para saciar el hambre del mundo, hasta que no hemos sido partidos en las manos del Señor Jesucristo. El pan se trilla. Muchas veces la bendición de Cristo no es otra cosa sino aflicción, pero aún Él pagar con la aflicción no es un precio demasiado elevado. Por el privilegio de compartir con otras vidas la bendición que cada uno de nosotros hemos recibido, de la salvación y el perdón de nuestros pecados. Las cosas más valiosas, amados hermanos, de este mundo han llegado a nosotros por medio de lágrimas y tribulación. Dios nos ha convertido en pan para su elegido. Y así, mis amados hermanos, es necesario que el pan sea molido en los dientes del león para alimentar a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Necesariamente, mis hermanos, tenemos que abrazarnos antes de poder dar. Cuando cesamos de sangrar, cesamos de bendecir. Una cosa importantísima: la pobreza, la opresión y la calamidad han obligado a muchas vidas del cristianismo al heroísmo moral y a la grandeza espiritual. Miren, mis hermanos, la dificultad desafía a la energía y a la perseverancia y pide que se pongan en actividad las cualidades más fuertes del alma y del espíritu. Muchos vientos fuertes han sido utilizados para encaminar el buque al puerto de su destino. Si no hay la tormenta, si no hay el viento, no llegará al destino. Es por eso que Dios ha decretado la oposición como un incentivo para la fe y la actividad del santo privilegio de llevar las buenas nuevas de salvación a quienes no la conocen. Es por eso que debemos fijarnos que los personajes más ilustres de la Biblia fueron machacados, trillados, molidos y convertidos en pan para el hambriento. Miremos a Abraham. Fue llamado el padre de los fieles. ¿Por qué razón? Porque fue el caudillo de los que sufren y obedecen. Porque permaneció a la cabeza de los suyos en aflicción y en obediencia. Aún estuvo a punto de sacrificar su propio hijo por amor y obediencia al Padre Celestial. Miremos también a Jacob. Para llegar a ser príncipe de Israel, sufrió severas moleduras y trillamientos. José fue magullado y abatido y tuvo que pasar por la cocina de Potifar y la prisión de Egipto para llegar al trono de Egipto. Observemos también a David, perseguido como una perdiz por las montañas, magullado, cansado, con sus pies adoloridos, fue triturado y convertido en pan para su reino. Vayamos al Nuevo Testamento y miremos cómo el apóstol Pablo nunca hubiera sido para la casa del César si no hubiese soportado los magullamientos, latigazos y pedreas.
Él fue molido en harina para la familia real. Tan grande como la lucha, tan grande ha de ser la victoria. Sí, Él nos ha señalado para pruebas especiales. Por eso debemos tener seguridad de que en su corazón Él tiene guardado para cada uno de nosotros un lugar especial, junto al trono de su gloria, junto al trono de aquellos que alcanzaron la victoria a costa y mucho del sufrimiento y aún de entregar sus propias vidas por amor al Señor Jesucristo. Muchos adoloridos, muchos enfermos por causa de la palabra, muchos fueron al África y a otros países y allí como misioneros, muchos de ellos murieron por enfermedades, porque fueron molidos, porque fueron masacrados, pero llevaban en su corazón ese trillo que Dios había puesto para poder sembrar el evangelio poderoso que cambia, que transforma, que es el alimento, el pan de vida para saciar nuestra hambre espiritual. Mis amados hermanos, ¿cómo es que nosotros aspiramos a un lugar de privilegio en la santa presencia del Señor, más cuando nos escondemos, cuando huimos de nuestra responsabilidad de ser testigos del poder de Dios? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: y me seréis testigos. Me seréis testigos. La palabra testigo es aquel que está dispuesto a dar su vida para dar el testimonio de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy muchos cristianos están escondidos. Muchos cristianos no quieren ser molidos como el trigo. Están cómodos en sus trabajos, cómodos en la oficina, cómodos en su casa, pero no están hablando, no están testificando, no están siendo testigos. La iglesia necesita hombres y mujeres que los tomen, sean trillados, y allí, en medio del dolor y en medio de las dificultades, su corazón se eleve para gemir, orar y clamar, aún por la misma conversión de su familia y de todos aquellos que le rodean. Trillados. Por eso es que vemos mucho sufrimiento en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor, porque es necesario que el grano de trigo muera para que dé el fruto. Amados hermanos, es bastante fuerte, es bastante duro seguir al Señor Jesucristo. De ahí que Él mismo dice: y los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y si al que se avergonzare de mí, Él dijo, yo me avergonzaré también delante de mi Padre. Mis amados hermanos, este es el tiempo de ser trillados para dar vida, para dar alimento a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Dios los bendiga, hoy y siempre.